Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Olivo Rodríguez Huerta, embajador de la República Dominicana en el Reino de España y un experto en asuntos de derecho administrativo, derecho constitucional. Don Olivo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, siempre Bienvenido, contento de estar con ustedes aquí, extrañando a Luisín, que no... Luisín, de Puerto Rico. En Puerto Rico. Luisín Fue a ver está- los 60 años del caballo. El caballo Luisín mayor. está en su primera sesión de trabajo como presidente de la ODECAR. Pero No es secundario, él fue a ver caballo. pero Luisín lo vio porque me encontré con él en la gala del Tribunal Constitucional. También Ahí estaban ustedes. Y ayer estaba en la gala del Pabellón de la Fama. Salió vuelo privado a ver el caballo. ¿Usted cree que usted viaja mucho? No, Luisín le lleva la milla. No, es imposible seguir los pasos. Olivo, mire, hay una discusión aquí entre abogados y obviamente usted tiene entre sus dotes el hecho de ser abogado, ser un buen abogado. Quizás por eso tanta demanda tiene en la oficina suya, que pienso que ahora tiene que estar un poco en receso por su responsabilidad oficial. Hace bastante que te Ah, bueno. Pronto restableceremos ya. Pronto. Sí, sí. ¿No? ¿Y por qué? Bueno, ahí hay alguna gente que dice, ya, me ponen en Twitter. ¿Le quedan tantos meses? Le quedan 7 meses, digo, no, son 9. Son 9. Ah, sí, porque se va a contar de las lesiones. Pues usted cree que usted se va de la embajada. Oh, pero no, yo no tengo que irme, yo vengo. Mire, Olivo, ¿cómo su visión sobre este tema que se está discutiendo ahora a partir de lo que establece la ley de partidos, la ley orgánica de la Junta Central Electoral y algún aspecto de la Constitución, específicamente el artículo 74 que lo cita la gente de Leonel Fernández, para explicar la posibilidad que él tendría de correr como candidato a la presidencia de la República por un grupo de partidos, a pesar de que participó en primarias del 6 de octubre y no ganó? Mire, aquí siempre queremos tener el derecho como una mera referencia y no como un conjunto de normas que obligan a todos los que habitamos en la sociedad precisamente para permitir esa vida en sociedad. Y resulta penoso que precisamente ese litoral, como diría un amigo de Oscar, esté arguyendo de esos elementos porque en el proceso de discusión de la ley de partido, fue uno de los puntos que se consideraban como innovadores en el marco de la nueva ley de partido y del régimen electoral en la República Dominicana. De hecho, en el foro de partidos que tenía en su momento la coordinación José Francisco Peñaguaba, y en el que están involucrados muchos de los aliados fundamentales del expresidente Fernández, bueno, uno de los aspectos esenciales de defensa de un nuevo régimen está precisamente eso, que la persona que haya participado en un proceso de primarias no pudiera, si no resultaba favorecido, presentarse como candidato a la misma posición por otra organización política. Incluso en ese documento del foro de partidos que fue enviado a la Junta Central Electoral y que fue también defendido ante el Senado de la República, y está en internet, se dan unas razones específicas, se adelanta ese documento incluso a esta discusión constitucional en curso, porque dice que no podría alegarse que se trata de una disposición inconstitucional, incluso cita sentencias del Tribunal Constitucional, pero lo más importante es que encuentra en un artículo de la Constitución relativo a los deberes de los ciudadanos, porque la Constitución tiene derechos. Recuerdo que el profesor Milton Ray Guevara, en las discusiones de la reforma constitucional del año 2010, insistía mucho que no solamente es hablar de derechos, sino que correlativamente tiene que haber un régimen de deberes. Y entre los deberes fundamentales de las personas, de todos los ciudadanos, está precisamente el contribuir a el fortalecimiento de la democracia. Y justamente en ese texto señala el documento que firma José Fran y del cual formaban parte todos muchos de esos partidos políticos, como ya señalaba, donde decía que constituía el fundamento constitucional suficiente para defender, porque de lo que se trata cuando se habla del tema del transfugismo es defender los valores
constitucionales que ahora han sido constitucionalizados en materia de los partidos políticos, de democracia interna, de participación, de transparencia, pero unido, ¿no?, a este deber fundamental de los ciudadanos de contribuir al desarrollo de la democracia, bueno, sirve precisamente de soporte, no para prohibir el derecho a ser elegido en una posición determinada, sino para regular, teniendo en cuenta altos valores de protección del sistema de la vida de los partidos políticos y de la democracia misma, porque existe una vinculación muy estrecha entre partidos políticos y democracia, porque los partidos políticos, nuestro sistema constitucional, son el instrumento a través del cual se accede a las instituciones democráticas, se accede a la dirección del Estado. Justamente se han señalado diferentes pareceres, hay algunos que han dicho que es imposible ningún tipo de regulación al respecto. Dicen algunos, el derecho a elegir y ser elegido no admite ningún tipo de régimen. Otros se van a la Convención Americana y dicen, no, solamente en los casos taxativamente señalados por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otros señalan, bueno, ¿qué dice ese? Bueno, el artículo 23 es el régimen general en materia del derecho de elegir y ser elegido, y señala toda una serie de causas a los fines de evitar la discriminación, pero la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no se trata de una lista limitativa, sino que los estados, en función de diferentes aspectos, pueden establecer causales adicionales. Mire, a esa regulación. Ya no los abogados. Es que, por ejemplo, cuando se habla de eso, entonces, cuando se dice, como sostiene parte de quienes hacen causa común con el expresidente Leonel Fernández, cuando se dice es que yo tengo un derecho constitucional y en consecuencia nadie puede venir a establecer límite alguno al respecto, se están olvidando que si fuese así, lo que se está arguyendo es que entonces cualquier persona puede inscribirse como candidato presidencial. Yo voy con mi cédula. Pero sucede, sí, claro, porque el pase al derecho a ser elegido. Sabemos que eso no es posible, sino a través de un partido, un movimiento o una agrupación política debidamente reconocida. Voy con eso. Pero hay un detalle. Perdón. Mire, no es los abogados que hacen causa común con Leonel Fernández. Hay un razonamiento que él en persona hace. Leonel Fernández, abogado de los buenos. Y dice Leonel Fernández, a mí no me aplica la ley orgánica de la Junta Central Electoral para impedirme ser candidato. A mí no me aplica la ley de partidos y agrupaciones políticas. Y si me aplicare, entonces esas dos legislaciones son inconstitucionales. Sí, claro, bueno. El presidente Fernández se caracteriza por tener un estilo muy particular de interpretar las normas. Dentro de ese contexto que yo señalaba al inicio de mi intervención, todo lo que me conviene es bienvenido, todo lo que no me conviene es inconstitucional o es incorrecto. Eso de a mí no me aplica, esa utilización de ese concepto mí viene de viejo. Es decir, mis decretos, lo decía en algunas ocasiones, no pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad. Cuando yo invocaba en los tiempos en que arbitrariamente fue separado de la función como juez de la Suprema Corte de Justicia, no confirmado, el magistrado Julio Aníbal Suárez, el presidente Fernández respondió, nosotros como miembros del Consejo somos jueces y en consecuencia nosotros hablamos por sentencia y ya hemos hablado, sin tomar en cuenta otras exigencias, ¿no?, de un Estado social y democrático de derecho, como lo constituye la exigencia mínima de la motivación, por el respeto a la dignidad humana. Entonces, el presidente Fernández tiene ese estilo tan particular en el que, obviamente, lo que su palabra es la máxima expresión. Pero acontece que no es así. Fíjese que en este tema es importante siempre un poco de la coherencia. En el seno, siendo él todavía presidente del Partido de la Liberación Dominicana, se hizo una modificación estatutaria y dentro de las modificaciones estatutarias que están, o dentro del régimen estatutario del Partido de la Liberación Dominicana, figuraba que no todos los militantes que quisieran ser candidatos presidenciales pasaban a esa esfera, ¿no?, de preseleccionados para poder estar en la primaria, y que era necesario a esos fines que pasara con un mínimo de votos en el Comité Central, una propuesta. Entonces, son cuestiones en las que el expresidente Fernández no arguyó, ni argumentó, ni se paró a decir, no soy solamente yo,
sino que todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana tienen ese derecho a ser candidato y eventualmente a presentarse también a unas primarias. Se trata de conceptos que obviamente no pasan la prueba porque hay razones suficientes para justificar desde el punto de vista de la proporcionalidad, desde el punto de vista de la racionalidad, de la razonabilidad, una limitación de esta naturaleza, que insisto, no ha excluido para nada, sino que en función de otros altos valores como es la preservación de la democracia, el buen funcionamiento de los partidos políticos, bueno, ha sido la razón que ha tenido en cuenta y por la que abogaron todos y cada uno de los diferentes partidos políticos en el marco de la discusión del seno de la ley electoral. Fíjese que desde el litoral del presidente Fernández fueron impugnados numerosos artículos, tanto de la ley de partidos como de la ley de régimen electoral. Ninguno de esos recursos se interpuso en relación a este texto que establece estas reglas para el buen funcionamiento ¿Por qué no se habría de las hecho? instituciones democráticas, porque tú puedes tener la seguridad de que si el derrotado en las primarias del 6 de octubre hubiese sido el hoy candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y desde esa posición de perdedor de unas primarias, dijera que no, que él va a pasar a otra organización y que él sí se va a presentar como candidato, usted pudiera tener la completa seguridad de que el expresidente Leonel Fernández estuviese sin duda defendiendo, ¿no?, la constitucionalidad de esa prohibición. Olivo, permíteme depende brindarle una taza de cómo café nos Santo miramos. Domingo. El mejor café del mundo. Café del bueno. Café que nunca falta ni en mi casa ni en mis oficinas en Madrid. Qué bueno, qué Ni a bueno. ningún lado que me traslado dentro de España. Se lo porque yo lleva. ando con mi fundita del Café Santo Domingo, donde quiera que me traslado. Qué ¿Cuál bueno, es la qué hoja bueno. de ruta de la candidatura de Fernández o el intento de candidatura de Fernández? ¿Qué debe pasar? ¿Cuáles son los plazos? ¿Y cuál es su estatus actualmente? ¿Qué pudiera pasar con esto? Bueno, no obstante la clara prohibición, algunas organizaciones políticas, una que fue adquirida, no sabemos si a título gratuito o a título oneroso, la del Partido de los Trabajadores Dominicanos, y otras fuerzas que históricamente han actuado aliados al presidente Fernández. ¿Usted pudiera explicar esa primera parte? ¿A qué se Porque refiere? alguna gente puede que no lo entienda. No sabe si algunos de los partidos, sobre todo el PTD, fue adquirido de forma gratuita o de manera onerosa. A título gratuito o a título oneroso. O sea, hay una pregunta que dejo en el aire. Porque la tampoco forma son cuentas fue- suyas, porque usted no es dueño de eso. Pero fue un contrato, Usted fue un contrato. En los casos un ni pagó ni contrato. compró. En el marco del Código Civil, Eso los no fue cosa contratos, suya. dentro de las clasificaciones, los contratos pueden ser a título oneroso o a título gratuito. ¿Cuál es el oneroso? Para que la gente lo entienda. Bueno, implican contraprestación. Y, O sea, cuando es oneroso implica un pago. bueno, no necesariamente. algún tipo de contraprestación. Claro, Por ejemplo, en el caso de el PTD, el acuerdo que surgió, lo vi en internet, que firmó el doctor Leonel Fernández en representación de algo del nombre comercial, la Fuerza del Pueblo, el EFP, que es propiedad tanto de mi compadre Radamés Jiménez como del expresidente Fernández, según vi en el registro. ¿A usted le toca algo por el compadrazgo? No, ese es mi compadre siempre. Nos debe un fuerte abrazo ahí en la gala del Tribunal Constitucional. Hacía mucho que no coincidía con mi compadre. Bueno, Oscar me lo puso un día Por teléfono aquí, sí. Pero personalmente teníamos mucho, nos dimos un fuerte abrazo. Bueno, pero ¿Y Radamés no ha podido arreglar eso entre usted y Leonel? pero que entre el presidente Fernández y yo no hay absolutamente ningún tipo de inconveniente. O sea, estas son posiciones. Excúseme entonces por Son la pregunta. posiciones y no es la primera vez en que yo asumo posiciones distintas como el presidente Fernández. Y debo reconocer en él, eso sí, he tenido pleitos, discusiones, incluso algunas un tanto ásperas, y eso no ha impedido nunca que en el plano personal, cuando hemos estado, esas cosas hayan quedado detrás. Es decir, eso debo de Han sido discusiones académicas. Exacto, cada Muy cual política. fija sus posiciones y la que entienda, pero en todo un marco de absoluto respeto, como él es acreedor, no solamente como persona, sino también como un expresidente de la República. Pero lo que te señalaba era que en ese caso se señala como contrapartida de ese acuerdo que van a pasar una cantidad X
de miembros hacia los órganos de dirección del comité central, del comité político. Ya hay algún tipo de contraprestación, al margen de que eso da un control de una organización política que está llamada a recibir financiamiento estatal que resulta bien numeroso. Bueno, pero lo importante es que esa candidatura, cuando le corresponda discutir a la Junta Central Electoral sobre la admisibilidad, es obvio que la Junta, en virtud de la presunción de constitucionalidad que arropa a la regulación de candidaturas a personas que hayan participado ya en primarias y no hayan resultado favorecidas, la Junta Central Electoral no tiene otro camino desde el punto de vista jurídico, en cumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional, de ese precedente vinculante en materia de presunción de constitucionalidad de la ley del Tribunal Constitucional. Todos los órganos, todos los poderes públicos están vinculados. En consecuencia, no le queda otro camino. En ese escenario, el expresidente Fernández podría, obviamente, recurrir esas decisiones ante el Tribunal Superior Electoral, podría allí plantear en su defensa, por vía de excepción... ¿Electoral o administrativo? No, creo que es el Tribunal Superior Electoral. Podría, por vía de excepción, presentar una excepción de inconstitucionalidad. Tendría que presentarla para ver si resulta acogida o no. Si no resulta acogida, es obvio que el Tribunal Electoral confirmará el tema atinente a la negativa de la imposibilidad de la inscripción de su candidatura. O sea, perdón, la ruta sería de la Junta al Tribunal Constitucional. No, al Tribunal Electoral. Al Tribunal Electoral. Pero hay abierto, ahora mismo hay dos acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Una de una persona que parece que aspiró a diputado y que presentó una acción ante el Tribunal Constitucional. Luego la prensa reseñó que el Partido de la Liberación Dominicana había interpuesto una acción para impedir a Fernández y realmente lo que había hecho era una intervención voluntaria, como lo habían hecho también varios amigos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, que hicieron una intervención voluntaria, algunos y otros incluso que han interpuesto un amicus curiae ante el tribunal en defensa de la instancia, en defensa de la supuesta inconstitucionalidad del texto. Y hay otra más reciente de mi buen amigo, un joven abogado muy talentoso, Daniel Beltré Acosta, que ha interpuesto una nueva acción directa de inconstitucionalidad y que el Tribunal Constitucional, en su momento, oportunamente, tendrá que conocer y decidir. ¿Por qué usted piensa del criterio de que esta es una situación de carácter político y que deben las instituciones del Estado buscarle una solución política, que lo jurídico debe dejarse de lado y el doctor Fernández debe dejársele competir? Sacó casi 1 millón de votos, es un líder importante. Nos sacó casi 900, casi 1 millón, dice un amigo tuyo que escribe junto contigo los lunes en un periódico. Pero ese... No tengo muchos amigos, doctor. Él dice yo siempre le ponía, porque en su cuenta de Twitter le pone, sacó 1 millón de votos, digo, sacó casi 900,000. No, yo para redondear, porque se sacó 890,000 votos. Pero yo no tengo muchos amigos y ese en realidad 884,000. Y ese muchísimo menos. Pero es una figura sin duda importante. Seguro que no. Y hay quienes plantean, no vocingleros disparatosos, sino gente que con criterio ve la proyección política y dice, ven acá, aquí puede surgir una crisis política y tal vez es mejor que las instituciones le busquen una salida, un bajadero y le permitan a Fernández competir. ¿Qué usted opina de ese concepto? Bueno, en el ámbito de la política nada se puede descartar, pero yo entiendo que imposible, y sería posible, pero eso sería desde el punto de vista jurídico. Tendría que activarse un mecanismo de reforma legislativa del texto, porque mientras no se produzca esa reforma legislativa, existe ese régimen que, pero insisto, una junta acorralada que no, se le cuestiona su credibilidad. hay cosas, no sería más fácil para la junta hacerse de la vista gorda y aprobar la candidatura. Es que todos los órganos públicos están sujetos, están encadenados a lo que manda el ordenamiento jurídico, y el tema es que no podría, al margen de lo que dice la ley, mientras está vigente, mientras esta se encuentra arropada de esa presunción de conformidad al ordenamiento jurídico, hasta que el Tribunal Constitucional no diga lo contrario, entonces no podría por esa vía. Entonces, este es un problema importante porque justamente
La estrategia comunicacional del presidente Fernández, sin duda alguna, yo creo que ha sido hasta cierto punto efectiva, en el sentido de querer poner al presidente Fernández como una víctima y querer además poner como que el presidente Fernández es una persona consagrada a la defensa del ordenamiento jurídico. Por eso era bueno la expresión de a mí no se me aplica esto, a mí aquello, por ese sentido realmente de desprecio en cierta forma que muchas veces con que muchas veces se manifiesta el expresidente Fernández, a pesar de que se proyecta justamente lo contrario. Es decir, asumiendo posiciones, incluso bajo la amenaza de hasta una revolución. Es decir, aquí hemos pasado situaciones que realmente yo lamento muchísimo porque, como he dicho, siento una gran admiración, un gran respeto, un gran cariño, un gran afecto por el presidente Fernández, y me da pena que una persona de su estatura haya incurrido, ¿no?, en todos estos desvaríos. Aquí viene muy a cuento algo que yo he citado de hace muchos años, una parte que quizá la que más me impresiona, ¿no?, y que se me ha quedado grabada de la lectura de la obra Los Miserables de Víctor Hugo, es aquel pasaje donde, aquel ámbito de la novela donde Víctor Hugo señala que los seres humanos, en los momentos que tienen que conocer de las realidades dolorosas de la vida, es justo en ese instante que se les rompen en el cerebro los hilos del pensamiento. Y ahí es que yo hablo comienza lo que llamamos el disparatómetro, ¿no? Entonces, se sostiene una posición en este momento, se acusa a la Junta Central Electoral de que han hecho y organizado ellos directamente un fraude masivo, y luego se le dice que no, que todas esas personas son personas honorables, que son personas serias, que en ningún momento me he referido a ellos. Se va frente a la Junta Central Electoral en una plaza y se señala que el camino es la revolución, ¿no? Casi que ahí están las escarpadas montañas de Quisqueya. Y algunas horas después se va al seno del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada y se muestra, ¿no?, lo que es el verdadero hombre, la verdadera persona que hemos conocido, una persona sensata, tranquila. Entonces, estas situaciones hay que comprenderlas desde el punto de vista humano, ¿no? Yo la comprendo incluso con mucha compasión, asumir esas formas. Pero creo que es un buen momento para que el presidente Fernández haga un autoexamen, y eso es bueno para todos los seres humanos. Permanentemente uno autoexaminarse, porque creo que la causa verdadera de esta situación en la que se encuentra el presidente Fernández es como un amigo que es muy estudioso de todos los temas del psicoanálisis y de la personalidad, es una especie de proceso de disolución de una personalidad, de una identidad, de un hombre liberal, respetuoso de los derechos humanos, que ha pasado, se ha mutado hasta asumir las posiciones más extremistas, más conservadoras. Y son casos que yo creo que son los que han llevado al presidente Fernández a la situación en que se encuentra. Don Olivo, gracias por acompañarnos. Pero es que este tiempo pasa muy rápido aquí. Sí, mucho éxito. Con usted el tiempo se lo va rápido, la compañía. Gracias a Olivo Rodríguez Huerta. Nuestro amigo Domingo no ha venido por aquí. No debe estar llegando ahí. Está llegando. Un hombre trabajador. Temprano. Anda con su machetico temprano. Ese hombre está ahí. Mañana tenemos los 50 años de Colorvisión. Mañana 50 años. Ahí estaremos, Dios ahí estaremos juntos. Bueno, ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta, como de costumbre, a las 5 de la madrugada. Somos un canal que cree en el talento.